Buenas noches, mi nombre es Willington Javier Yasno Quintero, estudiante de Ingeniería de Electrónica de la Universidad Abierta a Distancia UNAL. Pertenezco a Ceres La Plata. En esta ocasión para presentarle el trabajo del curso Software para la Ingeniería, para explicar los componentes prácticos, los ejercicios de la práctica número 1. Bueno, entonces aquí vamos a explicar el ejercicio número 1, que consistía en calcular la caída de tensión en un divisor de voltaje. Entonces aquí, como pueden ver, habría que presentar el video con la instalación del MATLAB en el computador, y aquí les voy a explicar el programa como lo realicé. Entonces creamos un código para capturar unos valores que le vamos a ingresar, que en este caso es valor de R1, R2 y voltaje, y hacemos la operación, lo capturamos en las variables respectivas, y hacemos la operación para encontrar la corriente. Y entonces, una vez encontrada la corriente, entonces calculamos el voltaje en cada resistencia. Entonces vamos a correrlo. Ahí nos pide, ya le había dado, nos pide digite la resistencia. Entonces 223, pongámosle 76, y voltaje 5 voltios, nos pide voltaje, y ahí nos calcula y nos dice que el valor de la caída de tensión en R1 es 1.1 y en R2 3.8 voltios. El siguiente, bueno, perdón, aquí tengo un pequeño error. Fue el programa de corriente. Ahora sí, el programa de voltaje está aquí, que es la caída de voltaje. Entonces la corremos y nos pide ingresar, digite R1 87, le ponemos la otra 90, y digite el voltaje, pongámosle 6 voltios, y enseguida nos bota los resultados. El valor de caída de tensión en R1 es 2.9 y en R2 3 voltios. El de corriente que se nos pide es básicamente lo mismo, pero es para calcular qué corriente pasa por cada resistencia dependiendo de los valores. Entonces aquí le damos digitar R1, pide digitar R1, dámosle 50 ohmios, digite R2, 67 ohmios, y le vamos a poner el voltaje, y es 5 voltios, y ahí sí nos bota que cuánta corriente pasa por R1 y por R2 y el valor total. Aquí está el código, se captura en una variable R1, R2 y otra variable llamada B. Luego calculamos la resistencia total y calculamos la corriente que pasa por medio de la fórmula ley de ohmios, y obtenemos el resultado. Vamos a ver el de capacitancias también, que pedía la guía que ingresar valores y pasarlos a convertirlo a faradios. Entonces yo en este caso lo coloqué, que nos dice digite el condensador número 1 en microfaradios. Entonces pongámosle 300 microfaradios, digite el condensador número 2 en microfaradios, entonces 76, y aquí nos bota el valor convertido a faradios, el valor de C1 y el valor de C2 a reemplazar en faradios, y la capacitancia total. También lo capturamos en una variable, los ingresos de cada uno. Luego calculamos la capacitancia total. En este caso yo lo hice como si fuera un circuito en paralelo, los condensadores se suma la capacitancia. Vamos con el programa de arreglo, que había que convertir los voltios, la resistencia, y después convertirlos a milivoltios, microvoltios, nanovoltios, y después calcular la corriente, y también convertirlo a miliamperios, microamperios, y así sucesivamente.
Entonces se crea un arreglo. En la primera parte le creé 3 arreglos para ingresarle los valores en caracteres, para que después no los imprima cuando recorre el vector. Entonces aquí colocamos imprimir pues el nombre mío, ingeniería, el curso, y acá entonces capturamos las variables que B, lo que le ingresamos lo captura en B, y en el valor de voltaje y R de la resistencia lo captura en B. Entonces aquí creamos el vector para hacer las conversiones, que vector en la posición 1 es igual a voltios por 1000 para convertirlo a milivoltios, y por 1.000.000 a microvoltios, y así sucesivamente hasta la unidad que es el voltio. Lo mismo con la resistencia, hacemos el otro vector o el otro arreglo y hace la misma. Entonces la posición 1, la posición 2, la posición 3, cada uno tiene su respectiva operación. Acá cuando ya tenemos todo, entonces hacemos la operación para hallar la corriente, y a la corriente le hacemos el mismo vector, los mismos vectores con los 6 espacios para hacer las conversiones. Entonces lo recorremos con un for que en la posición incremente de 1 en 1 y nos llegue hasta la posición 6. Aquí nos recorre el primer vector, que es el de voltios, y nos recorre el vector de caracteres y nos imprime las respectivas operaciones o resultados de operaciones que dio. Lo mismo con corriente y lo mismo con la resistencia, nos recorre el vector desde la posición 1 hasta la posición 6. Entonces aquí voy a correr el programa, digite el valor de voltaje, entonces 70 voltios, digite la resistencia, entonces pongámosle 100 ohmios y digite aquí no resultado. Entonces el resultado está desde voltios, empieza desde voltios hasta milivoltios, hasta pues todo lo que nos pide la guía, hasta la unidad entera de voltios, y aquí nos bota todo el valor.